Cambió mi corazón, me enseñó camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vive vive a la y eso es algo que hemos venido a la vez. Vamos a pasar al canto 351. Es el canto amante solo a ti, Señor, que es el que también nos conoce, para que nos acompañe. Entonando. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Seguir tu caridad, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Vamos a terminar el canto. Suelen muy sencillos. Suelen ser cantos sencillos. Es igual si lo conocen, sí.
gustan pueden tomar Ok, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, mucho gusto, qué gusto verlos. Hace algún tiempo que no tengo el privilegio de estar por acá y de verdad que muy alegre verlos. Sí, triste por la situación de Walter que tuvo este accidente y damos gracias a Dios porque ya se está recuperando, porque ya está mejor. Digamos, venir así es muy bonito, ojalá venga un tiempo en que no haya pasado algo, pero siempre es bueno verlos, de verdad, gracias a Dios. Cada vez que queremos reunirnos y estar con otras personas, queremos abrazarlos, ¿verdad? Siempre, ahora
tenemos estas divisiones, tenemos que usar nuestras mascarillas, tenemos que estar alejados por protección a otras personas. Pero es por un problema, ¿verdad? Hay un virus que podría dañarnos a todos nosotros y esto impide nuestra comunión. Pues yo quisiera hablar hoy de algo similar. Resulta que hay algo que hace que nosotros estemos sin la debida cercanía hacia Dios. Tenemos en este momento algo que no vemos igual, pero nos causa el mismo daño y se llama pecado. Esta mañana yo quisiera ir a la Biblia, al libro de Oseas. Oseas es uno de los profetas del Antiguo Testamento y a partir de ahí compartir uno de los mensajes que me ha ayudado muchísimo a mí a entender qué hacer cuando me siento triste o me siento solo. En ese tiempo digamos, pena, momento así de alteración, ¿verdad? Que usted dice, ¿qué pasa? Ok. En momentos difíciles que la situación no parece caminar, tal vez usted está en su casa y sus familiares no pueden visitarlo, o tal vez usted se siente solo porque al pasar los días y estar confinado en la casa, sus pensamientos lo llenan, ¿verdad? Y usted se acuerda de situaciones tristes y tal vez el no salir hace que usted no se despeje. Y entonces las personas nos cargamos de muchas ansiedades. Yo quisiera decirles hoy que recuerden, es un mensaje sencillo, cuánto Dios te ama, a pesar de nuestras faltas, a pesar de tus necesidades, a pesar de tus debilidades, Dios te sigue amando. Y ese es el mensaje que vamos a ver hoy en el libro de Oseas. Yo quisiera invitarles a ir un momentito. Oseas está después del profeta Daniel. Ustedes van a ver, si abren su Biblia, van a ver los profetas, van a ver a Daniel y luego a Oseas. Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y el que sigue se llama Oseas. Ok, entonces vamos a ubicarnos un momentito ahí en el libro de Oseas y vamos a leer el primer capítulo. En realidad es muy pequeño y luego yo me voy a dedicar a que conozcamos lo que el libro nos enseña. Y ojalá que al leerlo usted diga, Señor, yo quiero que usted consuele mi corazón. Yo hoy necesito ser consolado. Si usted pasa alguna situación, yo no sé la situación que pueda pasar, angustiado por problemas de trabajo o por soledad, o tal vez a una persona que usted quería no está a su lado, o tuvo una pérdida familiar, hoy yo quiero que recuerde cuánto Dios le ama y también eso traiga consuelo a su corazón. Dice la Biblia así, libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, dice así, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días, y los que va a mencionar son reyes, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Él hace como que nos ubica en la historia, ¿verdad? Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y ahora explica por qué, dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, en obediencia, fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y le dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas a la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer, verdad? Ahorita lo vemos. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió a luz un hijo, el tercero. Y dijo Dios,
ponle por nombre, lo ame, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, serán los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en la enseñanza. Padre Celestial, hoy es un día muy lindo, Señor, para estar en comunión contigo, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, quien ha liberado, Señor, esta barrera que hay entre nosotros por causa del pecado que nosotros cometimos. Gracias porque Él es la cura, la sanidad, Señor, como cantamos ahora, la salud para nuestra alma, Señor. Yo quisiera suplicarte junto con mis hermanos, Señor, que este día tú hables a nuestro corazón, Señor, que consuele, Señor, por medio de las Escrituras, Señor, el corazón de mis hermanos, el mío propio, el de el hermano Walter y los hermanos que están en sus casas y todos aquellos creyentes y personas que hoy necesitan, Señor, una palabra de consuelo, Señor. Te ruego que Jesucristo, Señor, que habita en nuestros corazones, tome el control y nos dé guía, Señor. También por las pruebas y angustias que puedan estar pasando, que hoy, Señor, tú intervengas en la vida de ellos, Señor, librándoles, Señor. Tal vez no de la manera que pensamos, sino de la manera que tú deseas hacerlo. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre por tu grandeza y nos ponemos delante de ti, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ok, bueno, me dijeron que tengo como 10 minutos, así que voy a apurar. No, qué bueno estar aquí, qué bueno estar aquí. Pero cuando leemos este pasaje y decimos, no entendí qué es esto, el Señor que tiene una señora ahí como raro, como que no suena bien, ¿verdad? Y después tiene varios hijos y a los hijos les pone nombres raros. Y solo para, por ejemplo, el nombre Lo Ruama quiere decir no me compadezco. ¿Sí? O sea, imagínense, están los profesores en la escuela, ya pasando lista, Oscar, no compadecida, ¿dónde está? No se compadece, no, aquí está el profesor. Ah, mira, usted es hermana, y después dice, de lo ami, en hebreo la palabra lo quiere decir no, y ami quiere decir mi pueblo. Y el otro niño se llamaba, no eres mío, o no eres mi pueblo. Entonces, seguro el profesor le decía, ay, usted es hermana de no eres mío. ¿Verdad? ¿Qué nombre más feo? ¿Verdad? Te dice, qué raro, ¿por qué le ponen esos nombres? Les voy a decir, en realidad, esos niños no eran de Oseas, no eran de Oseas. Su esposa había adulterado y se había unido a otros hombres y a causa de eso había tenido estos dos niños. Es una historia triste, es la historia de un hombre fiel llamado Oseas, a quien Dios le dice, vea, búsquese una mujer que le vaya a ser infiel, tanto que va a tener hijos con otros que no son usted. Y Oseas obedeció. ¿Para qué? Dice la Biblia que es para que comparara el amor de Dios igual que el amor de él. ¿Quién que sabiendo que su esposa o su esposo, por ejemplo, ha tenido a otra esposa o otra mujer, aparte de usted, y tuvo hijos con ella o con él, usted diría, hey, amor, vámonos de vacaciones, ¿verdad? Posiblemente usted dice, no, inmediatamente voy a resolver esto. Según la ley judía, el adulterio, las personas podrían separarse. Y no solo eso, quiero aclarar, según la ley judía, si una persona, un hombre, una mujer era sorprendido en adulterio, según la ley, podían apedrear, o sea, podía morir. Recuerden la mujer que fue sorprendida en adulterio, la traen delante de Jesús y quieren que la apedreen. Esta era la situación. Sin embargo, en ese pasaje, o sea, no hace eso. Teniendo toda la autoridad legal y todo para hacerlo, no lo hace. Porque aquí vamos a ver un paralelo. Un paralelo es como que se ponga algo para ver que se parezcan, ¿verdad? Como una comparación. Y vamos a ver que el amor de Oseas por esta mujer Gomer, Dios dice, es igual que el amor que yo tengo por ustedes. Entonces, cuando la gente, y solo estoy dándoles como la idea, cuando la gente lo veía a Oseas, la gente seguro decía, mira, vos sabes que anda con fulano, Oseas no sabrá.
¿verdad? Qué feo, ¿verdad? La gente posiblemente decía, hablando de él. Era algo como conocido, tanto que ella tuvo hijos con otro. Llegó al extremo en que ella lo abandonó, ella lo abandona. Se va de la casa y ella se pierde completamente. En aquel tiempo, ella se dedica a la prostitución. Y en capítulo 3, hoy no lo vamos a ver, pero en capítulo 3 se menciona que él va y por instrucción de Dios va y la rescata. Dice la Biblia que en capítulo 3, versículo 1, le dice, y le dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Y entonces dice Oseas, ya sé quién es Gomer, ¿verdad? Dice, amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo? Y hacen la comparación. Vean, recuerden, las palabras más importantes de la Biblia son así y cómo. Porque Dios lo que hace es continuamente comparar cosas. Dios comienza de lo que conocemos a lo que desconocemos. Entonces, por ejemplo, aquí usted dice, ¿cómo será el amor de Dios? No sé si usted se ha preguntado a veces cuando está en muchas pruebas o situaciones difíciles, usted dice, mira que yo creo que Dios, pues sí, Dios ama a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo, pero Dios ama en general, o sea, pero a mí no. Yo he pasado momentos muy difíciles y como yo soy, mis pecados, mis errores y todo, no, Dios puede amarme, pero no tanto, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Dios ama más a Walter porque es el pastor, ama más a Alex, ¿verdad? Alan, perdón, Alan, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Bueno, Alex seguramente también lo ama, ¿verdad? O a Oscar, o al hermano Juan Carlos, que es el pastor allá en la iglesia de Emanuel. Seguro a ellos sí los ama, claro, porque ellos sirven a Dios. Pero a mí no, porque soy un jovencito. O a mí no, porque era que ayer yo me puse a pensar cosas malas. O también yo no hago nada en la iglesia y crees quizá que Dios no te ama. O has pasado una serie de experiencias muy difíciles en la vida. O Dios no nos ama porque vino esa pandemia. No es cierto, no es cierto. Es cierto que las cosas que hacemos son la consecuencia de nuestros errores. Esa pandemia es consecuencia porque la vida es así. Hay enfermedades, un día va a haber peces, otro día no. A veces pudiera ser que es consecuencia de no cuidarnos, a veces como sea. Enfrentamos todos los días pruebas, pero esto, y nuestros errores también, no quieren decir que Dios no nos ama. Vean lo que dice aquí, dice, ve y llama a una mujer adulta, ve y llama, dice, ve y llama. O sea, no es solamente vaya, búsquela, ayude, no, ve y llama. Recuerden que el amor es una entrega, dice, ama a una mujer amada de su compañero. O sea, tú amas a Gomer. Entonces, pero como ella se fue, pero muéstrale más amor. Muéstrale más amor. Ve y ama, dice, aunque adúltera, como el amor de Jehová por los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice, ¿qué es esto tan raro? Bueno, él le está diciendo, vea, así como ella tenía otros amantes y cada vez que pasaba un muchacho le cerraba el ojo, así Israel, cada vez que tiene una necesidad o se siente bien, adora a otros dioses. Ese es el caso con nosotros. A veces estamos en relación con Dios, venimos a la iglesia y las cosas van más o menos bien. Aquí en la iglesia cantamos y hola hermano, Dios le bendiga. Pero cuando estamos lunes, martes, o en la casa, o en el trabajo, o a solas, empezamos a cerrarle el ojo a algunos pecados. A todos nos pasa que tenemos tentaciones diferentes y entonces luchamos con eso. Y a veces nos inclinamos ante el temor, ante hoy en día el teletrabajo, los que están en la casa trabajando, o los que están solitos o no tienen trabajo, ponen su mente con muchos afanes. Y entonces se inclinan hacia, tal vez, encontrar otras soluciones, el afán, el esfuerzo desmedido. Algunas personas se meten en drogas, otras se meten en licor para encontrar soluciones. Son otros dioses. Lo que pongas primero antes de Dios es eso. Dice la Biblia que ellos amaron esas cosas. Y entonces dice él, vean, Oseas hizo esto. Dice, la compré entonces para mí. Oseas dice, yo fui a buscar a Gomer y me la encontré
de esclava. O sea, lo que quiero explicar ese es el contexto. Ella estaba, vamos, según los historiadores, en una casa de prostitución. Él la compra. Dice, entonces la compré para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Todo eso suma 30 piezas de plata, más o menos era el valor. Igual recuerdan lo que pagaron por Cristo. Ese es el precio de un esclavo. Era el precio de un esclavo. Nuestro Señor fue vendido y comprado, digámoslo así, por el precio de un esclavo. Porque nosotros éramos esclavos y Él pagó por nuestro precio. Aquí Gomer es comprada y adquirida para este hombre, para Oseas, su esposo. Aquí hay un paralelo muy lindo, una comparación muy bonita. Cristo te creó, o sea, tú eres su creación. Dios se hizo. Pero no solamente hizo eso, sino que Él llegó y pagó un precio por ti. Voy a darles un ejemplo. Hay una historia que cuenta de un niño que recibió del papá uno de esos barquitos de armar, ¿verdad? Ustedes han visto esos o esos avioncitos que uno va armando y todo, pero el papá le regaló un barco. Él llegó, lo armó, fue su creador, digámoslo así. Y lo armó y lo tenía muy lindo. Lo llevó a un lago y lo puso ahí en el lago y estuvo jugando con él. Se descuidó y se fue. Y el barquito se alejó de la orilla y lo arrastró la corriente. Al tiempo, el niño fue y pasó por una tienda donde vio su barquito, vio el barco, ahí estaba, el barco que él había hecho. Entonces entró a la tienda y le dijo, señor, al de la tienda, ese es mi barco. El señor le dijo, hey, si quiere el barco, se lo vendo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya es mío, o sea, yo no dijo que lo encontró que vivo, ¿verdad? Solo es mío. Si lo quieres, te lo vendo. Entonces el niño fue donde el papá y le dijo, papá, mi barco está ahí, pero me lo están vendiendo. Entonces el papá pagó el precio. Le dio al niño el dinero para que pagara el precio. Y el niño fue y compró su barco, era su barco. Y lo recuperó nuevamente. Eso pasó con nosotros. Dios nos creó, somos suyos. Y tenemos que recordar que Dios nos diseñó. Es imposible, ese mundo no tendría existencia sin un diseñador. O sea, jamás. Es impensable. Y Dios llega y te crea y te diseña. Pero el hombre se separa de Dios y se aleja de él. Se aleja de él. Y un día Dios viene por medio de su Hijo Jesucristo y paga el precio por nuestro pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vean lo que pasa, dice sobre Oseas, dice, la compré entonces. Él pagó el precio, pagó por ella. O sea, ya Oseas tenía una esposa, ¿verdad? Que era su esposa legítima, pero ahora era su dueño. Ahora, ven qué interesante esta relación, dice. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, igual que nosotros, dice la Biblia, moraremos en la casa de Jehová por largos días. Ella iba a vivir en la casa de Oseas por mucho tiempo. Yo quiero que pensemos un momentito en que, bueno, él le dijo así, y terminó el pasaje porque es pequeñito, y le dice, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe y sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Bueno, es un capítulo pequeñito, ¿verdad? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Dije que lo íbamos a ver después. Pero vean qué pasaje, pequeñito, pero nos enseña una de las verdades más lindas de la Escritura. Dios te ama. Y usted dice, no entiendo muy bien eso, pero entiéndalo de esta manera. Cuando usted está angustiado, cuando usted acaba de tener un problema con alguien, cuando lo regañaron sus papás, cuando su jefe se enojó con usted, cuando le llegó el cobro de aquello que tiene que pagar y usted dice, ¿cómo voy a hacer eso? Cuando alguien te abandonó, cuando alguien no te mostró amor, en ese momento, yo quiero que recuerde cuánto Dios le ama. Y el amor de Dios no cambia. Hay algo muy lindo sobre Dios que en Apocalipsis dice que el nombre de Él es fiel y verdadero. La palabra fiel significa que no cambia. Dios no amanece hoy de buenas y dice, yo hoy sí quiero a Walter.
sí, me cae tan bien, ¿verdad? Walter, yo lo quiero mucho. O hoy, yo quiero decir, es una maravilla, voy a bendecirlo y todo. Pero otro día amanece de malas, ¿verdad? Dios amanece de malas y entonces manda un carro que golpea a Walter. No. Dios no hace eso, ¿verdad? Que no me oiga, ¿verdad? Sí, un accidente, porque yo creo que Dios me está oyendo. Y entonces, ese día ya no quiere a Walter. No funciona así, no funciona así. Tal vez nosotros sí. Nosotros comparamos y pensamos que Dios es como nosotros. Él no es como nosotros. Él no es como tú. En esas cosas. Él nos ama con un amor eterno, constante. Y entonces, cuando usted esté angustiado, haya cometido un error o esté en una prueba, sepa que el mismo amor de Dios que le salvó a usted aquel día que usted estaba alegre y feliz por todas las bendiciones, es el mismo amor de siempre. Usted lleva a su mujer a su casa, pero yo quiero explicarles un poquito. El amor de Oseas por Gomer fue un amor muy sacrificial. Ahora, yo quisiera que ustedes se imaginaran ese cuadro. Ustedes oyen que un hermano de la iglesia, muy fiel, que ama a Dios y todo, que es uno de los pastores de la iglesia, digámoslo así, o un hombre muy reconocido, o un familiar que usted quiere mucho, la esposa, como dicen, le dio vuelta y se fue con otro, hasta tuvo un hijo con él, y se divorciaron. Ella lo abandonó. Dice, bueno, qué triste, fulano, ojalá que se case y que encuentre, ¿verdad? Que haga vida, uno eso es lo que quiere, ¿verdad? Pero a la semana o a los días, oye, fíjate, ¿verdad? Como hacen, eso parece un chisme, ¿verdad? Fíjate, ¿sabes quién volvió con quién? No, no me diga. Sí, fulano volvió con fulana, pero, ¿y qué descarado? ¿No era idea? No. O él no tiene carácter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque relacionamos esto con una debilidad. La Biblia dice, incluso aquí hay un mensaje para, si en algún momento como pareja o alguien falló, hay la oportunidad del perdón, hay la oportunidad del perdón y Dios puede restaurar y hacer una nueva relación. En ese caso, y sé que es muy difícil, por eso es que Dios dice, ve y llama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Dice, ¿cómo el amor de Jehová para con los hijos de Israel? Entonces, ahí usted puede ver la dimensión del amor de Dios. Se puede decir, no puede ser que alguien haga eso. Usted, al ver un hombre así que ha hecho eso, o una mujer que ha hecho eso, perdonando a su esposo, usted dice, ay, esta mujer es una santa, ¿verdad? Es lo que normalmente decimos o diríamos, ese hombre que carga ese hombre, ¿verdad? Entonces, yo quiero que veamos esto respecto a Dios. Dice la Biblia que ese fue el cuadro que Dios pintó a través de la vida del profeta Oseas. La palabra Oseas, el nombre Oseas significa salvación. Salvación, eso significa. Por si acaso, es el mismo nombre que tenía Josué. Si recuerdan en el libro de Números, en Números dice la Biblia que Oseas se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y dice que Moisés le cambió el nombre a Josué. Entonces podríamos decirnos también que ese es el libro de Josué, es otro libro de Josué. Y recordemos, ¿qué significa el nombre Josué? Salvación, ¿verdad? Salvación. ¿Saben que es el mismo nombre o la raíz del nombre Yeshua? Que también en griego, ese es otro idioma, Josué, es en hebreo. Y Yeshua, Yeshua es el nombre de referencia de Josué. Pero en griego el nombre se traduce Jesús. Jesús significa Jehová salva. El nombre Jesús es griego, pero el nombre significa Jehová salva. Entonces tenemos el libro de Jesús, aquí, ese es el libro de Jesús. Entonces el paralelo, ¿verdad? La comparación se hace gigante, porque ahora tenemos a Jesús amando a una mujer adúltera, que incluso cae en el adulterio y termina en prostitución, pero sin embargo, Él la rescata, la convierte en su esposa y le da una vida nueva, completa. Es un cuadro precioso, ¿verdad? Entonces, permítame un momentito. Yo tengo la costumbre de venir aquí y quebrar los vasos, así que hoy no vamos a perder la costumbre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos portamos bien.
Dice la Biblia que ante estas situaciones en que la situación se pone mal, hay una promesa muy linda en el Salmo 27:13 que dice así: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo quisiera que, como digamos, como ejemplo, usted llegue y pegue una promesa así en su vida. Usted diga, cuando usted enfrenta una situación, diga, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí en la tierra, dice la Biblia que él, el Salmo 84:9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Entonces es como si usted dijera, hey, Dios es mi escudo. Ante las situaciones difíciles de la vida, Dios es mi escudo. Y cuando usted vaya a enfrentar situaciones, recuerde, tiene la palabra de Dios, pero un Dios que le ama tanto, tanto que ha decidido darle a usted esperanza. Para, digamos, si usted está ancianito, o digamos, como ya yo pasé los 50, ya casi llego al sexto piso. Y entonces, tengo un pasaje para usted. Dice, y el Salmo capítulo 71, versículo 18. Dice así: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Eso es lo que pasó conmigo. Cuando yo era un muchachillo de unos 15 años, acepté a Cristo. Dice, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y quiero decirle que Dios no lo va a hacer. Yo sé que tal vez, si sigo pegando mucho, no se va a ver, pero bueno, ahí tenemos una promesa. Yo lo que quiero que veas es que, como esa analogía, en la vida personal, las promesas de Dios van delante de nosotros y nos protegen. Dios es como un escudo. Dios es un hombre que, es Dios tal que dice, vea, no desmaye, porque usted verá la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Cuando usted esté en una angustia que usted dice, no voy a salir de esta no salgo. Dios dice, vea, no desmaye, porque usted verá mi bondad aquí en la tierra de los vivientes. Ahora, tengo otras por ahí, ahorita se las comparto. Dice la Biblia entonces, estamos apenas en capítulo 1, versículo 1, en la primera parte, pero bueno, dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Israel. Debemos entender que cada palabra que Dios escribe en la Biblia tiene un propósito. Dios nos ha dado la Biblia para enseñarnos a través de ella verdades importantes, cada palabra que pone. Entonces, estudiando, yo decía, bueno, ¿por qué Dios pone los nombres de estos reyes ahí? Bueno, los pone con el propósito de enseñarnos cuáles eran las circunstancias en las cuales Oseas vivió. Entonces yo quisiera hacer referencia así rápida. Yo creo que estamos como hasta las 11:30, ¿verdad? Sí, o 11. 11:15. Ok, perfecto. Entonces, en esos 15 minutos quisiera compartirles un poquito lo que pasó en el tiempo de ellos. Quiero decirles algo. La vida es diferente para todos, pero se parece en algo, en que hay buenos tiempos y hay malos tiempos. A veces llueve para unos y a veces les sale el sol. Jesús decía que Él es el que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. A veces nos brilla el sol a todos, a todos. Costa Rica gana ¿cómo se llama? Brasil, ¿verdad? No dice él, el sol brilla para todos, ¿verdad? Pero a veces las cosas se ponen mal y llueve para todos, como esta pandemia, ¿verdad? Personas pierden su empleo, tenemos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Gente enferma y lamentablemente gente muere, ¿verdad? Entonces, a veces llueve para todos. Ese es el orden de la vida. No fue diferente en la vida de Oseas. Oseas sí era un profeta de Dios. Y recordemos, los profetas representaban a Dios ante el pueblo y representaban al pueblo ante Dios. Eran como un puente, era un intermediario. Y ellos comunicaban el mensaje de Dios. Entonces, perdón, él vive en días, dice así la Biblia,
de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, porque el reino de Israel se había dividido en dos. Estaban el reino en el norte, llamado el reino de Israel, donde había 10 tribus. Y luego en el sur estaba el reino de Judá, que estaba formado por 2 tribus, Judá y Benjamín. Es como decir, bueno, como que un país se dividiera. Y entonces tenemos allá por el norte, tenemos a Guanacaste, parte de Heredia, Alajuela, y como que la otra parte sea Limón y San José. Solo un ejemplo, para hacer la división así. Y dejamos a Cartago por fuera, ¿verdad? No, o sea, porque vamos a ponerlo en la otra parte. La idea es que solo Limón y San José estaban juntos, el resto estaba en otro país. Y entonces eso provocaba roces entre ellos, hasta hubo guerras. Entonces, en ese tiempo de división, Oseas se está viviendo y dice en la Biblia que él enfrenta días buenos y días malos. El profeta vivió en tiempos de mucho auge económico. Quiero explicarme esto. En el tiempo en que Judá e Israel vivieron situaciones económicas muy buenas, pero a nivel espiritual había mucha decadencia, o sea, eran tiempos muy buenos. Por ejemplo, en tiempos del rey Usías, que es el primero que se menciona, la situación económica fue muy buena. Usías fue un rey muy, muy sabio, y quiero comentarles algo con respecto a la vida de Usías. Eso está en el libro de Segunda de Reyes y también hace la referencia en el libro de Crónicas. Por referencia, para no tener que leerlo, les comento que Usías fue hijo de Amasías, rey de Judá. A los 16 años comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre fue Jecolías. Y dice la Biblia algo interesante sobre él. El currículum, el resumen de la vida de Usías, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y para ahí dice, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quitó los lugares altos que había en Jerusalén donde la gente adoraba. Y dice que este rey fue un rey que hizo mucho, fue muy sabio, hizo grandes construcciones. O sea, durante su tiempo las cosas estuvieron bien. Cometió un error. Le iba tan bien, pero también, ¿verdad? Que él dijo, yo soy lo máximo. O sea, yo soy la última. En ese tiempo no había Coca-Cola, pero seguro, no sé, la última Coca-Cola israelí del desierto, ¿verdad? Seguro decía eso. Y entonces un día dijo, yo que estoy también con Dios, voy a ir al templo y voy a ofrecer, como si fuera un sacerdote, voy a ir al templo y voy a presentar una ofrenda, voy a ofrecer incienso, voy a entrar al lugar santo, porque yo soy Usías, ve al carnet, yo soy el famoso rey Usías. Se mete al templo y los sacerdotes le dicen, no, o sea, no, eso no, usted no puede entrar aquí. Y entonces él entra y está como molestando y se enoja. Y dice en la Biblia que la lepra le surge en su frente. Inmediatamente Dios lo castiga con lepra. Y él sale huyendo de ahí. Toda su vida vive leproso, muere así. A pesar de que era un rey muy bueno y todo, cometió el error de pasar la línea. O sea, creerse tan bueno que él podía violar algunas cosas en el camino de Dios y no se puede. Pero solo para hablarles de Usías. Cuando llega Jotán, que es el hijo de él, pues el hijo sigue los pasos de él y de alguna manera busca servir a Dios, pero va en decadencia. Jotán reina por 16 años. No se habla mucho de él, pero se dice esto, e hizo lo recto ante los ojos de Dios. No se habla más. Y yo quisiera aquí rescatar algo muy lindo, que ojalá cuando la gente hable de usted, tal vez no diga, mire qué inteligente que es, o qué buen carro tiene, o mira qué delgado que está. No, mentira, y ahora no. Todos con esa pandemia, ¿verdad? Nos vemos un poquito más grandes, ¿verdad? Con esa pandemia. En la casa, ¿verdad? Ahí estamos. Estoy yo, está el pan, está la mantequilla, hay café, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, verdad? No puede hacer uno nada. Hay que comer, ¿verdad? A mí me queda, y ese anuncio es publicitado por Mosmani, ¿verdad? A mí me queda la Mosmani como a 300 metros, ¿verdad? Entonces yo me voy a caminar a hacer ejercicios y paso a la Mosmani y compro pan. Y ya no hay forma, ¿verdad? Entonces yo termino comiendo. Entonces la gente a veces dice, hey, eso es más corto. Que no digan eso, o sea, que usted no sea reconocido porque subió de peso, porque bajó de peso.
sino que cuando hablen de usted digan, hey, este hombre, esta mujer hizo lo recto ante los ojos de Dios. Vean, con solo eso, nuestra vida habrá valido la pena. O sea, que cuando hablen de usted hagan de eso. Ese era el caso de Oseas. Recuerden, Oseas vive un tiempo en que está influenciado por estos reyes. Por el momento todo va muy bien. Luego sigue Acaz. Dice, Acaz también reina en Judá. Él era hijo de Jotán, pero dice la Biblia, vean qué triste, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dios es el que cuenta. Ante sus ojos debo vivir y servir. Él, vean qué terrible lo que hizo. Acaz sacrificó a su hijo a un ídolo llamado Milcom, o el dios de los amonitas, y lo entregó al fuego. Era un altar donde quemaban a los niños. Principio del aborto, básicamente, es como funcionaba. Sacrificó a su hijo. Y entonces, a causa de eso, fue invadido por los reyes de Asiria. Él, a su manera, era un rey muy religioso, muy religioso, pero sin embargo, adoraba a un Dios y adoraba a otro y a otro. Quien lo veía, veía a un hombre que iba a la iglesia siempre. Iba a varias iglesias, pero ahí estaba, siempre hablaba de Dios y que Dios lo bendiga. Pero su vida no cambió. Después dice Oseas, Jotam, Acaz y Ezequías. Y aquí solo quiero detenerme un momento en este rey. Este hombre es extraordinario. Ezequías quizá fue el mejor rey que se tiene en memoria, y tal vez disculpen por los pasajes, pero son muy extensos. Solo hice un resumen, dice, Ezequías fue hijo de Acaz. Aquí quiero mencionarle algo. No importa quién ha sido tu papá, no importa quién ha sido tu papá. Usted dice, es que mi papá era que hacía esto o hacía lo otro, y era terrible. Ah, yo voy a ser terrible. No, la historia se corta con usted. La historia de nuestras vidas se marca por tres cosas. Uno, el lugar donde usted lo criaron. Usted no puede cambiar el país que nació, la mamá que lo crió, el papá que lo crió o no lo crió. Eso no lo puede cambiar. Lo segundo es nuestra personalidad, cómo nacimos. Algunos son vacilones, otros son ordenados, otros son desordenados. Eso no lo podemos cambiar, eso forma nuestra personalidad y a veces uno dice, bueno, así soy, y es cierto. Pero hay otra cosa que es, si fuera así, la vida podríamos reclamarle a Dios, con todo respeto. Dios, es que usted me hizo nacer en un lugar con mucha pobreza y ahí no había oportunidades. Y además Dios me dio esta, no sé, pereza natural. O sea, a mí me da sueño todo. Entonces, Dios, de ella, así nací. La tercera cosa que marca o nos diferencia es las decisiones. Si no fuera porque tienes el poder de decidir, la vida sería un desastre. Pero tienes el poder de decidir. Se puede decir, no quiero, o sí quiero. Y eso fue lo que hizo Ezequías, dice la Biblia, que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él hizo lo recto. Dice, como David su padre, quebró la serpiente de bronce a la que los hijos de Israel adoraban, quitó los lugares altos de adoración e idolatría, dice la Biblia. Y vean ese pasaje, hay que pegarlo aquí, ¿verdad? Porque, o sea, a mí ahora ya no tengo espacio, pero dice así, para que lo apunte por ahí, dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después de él, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice la Biblia que no hubo otro, dice, y siguió a Jehová con todo su corazón. Dice, y no se apartó de él y guardó sus mandamientos. Yo sé que por tiempo, vieran que ustedes me conocen y saben que me cuesta ubicarme un poco en los pasajes. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, para que ustedes puedan investigarlo. Este rey fue un rey extraordinario. Y durante también su tiempo, él convivió, digámoslo así, con el profeta Isaías. Ese rey fue extraordinario, como les digo. Eso está en el libro Segunda de Reyes, capítulo 18. El versículo que les acabo de mencionar es el versículo 5. Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Yo quiero decirle, ¿en qué pone usted su esperanza? Yo espero que haga la universidad y después de la universidad yo voy a tener una profesión, voy a ganar mucho dinero
me voy a comprar una gran casa, un gran carro y luego me voy a pensionar ganándome un montón de plata. Ok, muy bien. ¿Qué esperanza tiene usted? Ah, que aquel muchacho tan guapo, que pasa por ahí y me dé pelota. O aquella muchacha tan bonita me dé pelota, digamos, pero los solteros, ¿verdad? Los casados, que ojalá que pase la pandemia, qué buenos deseos, o sea, pero ¿en qué tiene su esperanza? Él dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Dice, ni antes ni después, ni después ni antes. De él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice, ¿por qué? Versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Lo siguió y no se apartó de él. Otros han seguido a Dios y se han apartado de él. Dice la Biblia, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que él prescribió, dice, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, lo prosperaba. Esa es la diferencia de una vida entregada a Dios. Oseas vive en un tiempo en que puede ver a un rey que anda en el camino de Dios. Allá en Judá, quiero decirles algo triste, ahora sí para cambiar. Resulta que Oseas no vivía en Judá. Él vivía en Israel, en el norte. Por ejemplo, no vivía en San José, vivía en Cartago. Entonces, bueno, a los cartagos los queríamos mucho, pero vamos a mandar al Reino del Sur a Cartago. O vivía en Guanacaste, para hablar así, ¿verdad? Haciendo ese paralelo, ¿verdad? Él vivía en Guanacaste. Y él se daba cuenta de lo bueno que estaban los reyes allá, haciendo el bien y honrando a Dios. Y quiero mencionarles algo muy lindo, que me sorprendió al leer Oseas. Está aquí para que vean. Oseas es del reino del norte. Judá es el reino del sur. ¿Ok? Vean lo que Dios dice a través de Oseas, el profeta del reino del norte. Dice así. Dice, y le dijo Jehová, bueno, ponle por nombre Jezreel, y bueno, viene todo el proceso. Después dice, capítulo 6, versículo 6, dice, concibió otra vez y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Lo-Ruama. Quiere decir no compadecida. Él está diciendo a la gente del norte, Dios no se va a compadecer de ustedes cuando vengan los problemas porque ustedes están lejos de él. Dice, dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y quiero decirles, esto pasó. Unos años después vino la invasión de los asirios y los llevaron cautivos. A Judá no, pero los asirios se llevaron a los de Israel. Dice, más a la casa de Judá, vean qué interesante, dice, más a la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Se dice, qué raro. Y yo me imagino que el mismo Oseas no sabía exactamente lo que estaba diciendo. Recordemos que los profetas no siempre entendían lo que estaban diciendo o podían aplicarlo. Entonces, solo le dijo, mire, Judá, ustedes Dios los va a librar. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, a los pocos años, los reyes de Asiria invaden Israel y sitian la ciudad de Samaria y se llevan cautivos a los digámoslo así, los samaritanos, los israelitas que vivían en el norte. Y desciende al sur para atacar Jerusalén. Toma algunas ciudades de Judá y rodea Jerusalén. Cuando está ahí, si ustedes recuerdan, Ezequías, bueno, este rey insulta a la gente, Ezequías se pone triste y le manda a decir al profeta Isaías, ore por nosotros, pídale a Dios que nos libre, porque este hombre nos insulta. De hecho, él tomó las cartas de los insultos, fue al templo y oró a Dios y le dijo, Señor, mira. Y entonces dice la Biblia que Dios le dijo, no se preocupe, yo me encargo. Esa noche, un ángel, solo un ángel, mató del ejército de los asirios a más de 130,000 personas. Imagínense, un solo ángel. La profecía que decía que no los quitaría, no los salvaría ni con arco. El arco representaba el poder de ellos. Ezequías no salió con el ejército de Judá a luchar contra Sennacherib. No, ni con espada. O sea, no hubo que blandir espada. Ni con batalla. O sea, no hubo batalla. Dice, ni con caballos, ni con jinetes. Lo hizo con el poder de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Ante situaciones muy difíciles, yo quiero que recuerdes cuánto Dios te ama y que Dios tiene soluciones increíbles.
Y Dios tiene soluciones que si no existen, las crea. Esta es la ventaja de un Dios creador. Usted dice, esta solución no tiene forma, no sé cómo hacerlo. Pues Dios llega y crea la solución. Y yo quiero que ponga en Dios, en el Dios de Israel, su esperanza. Y termino con la última ilustración. Porque el pasaje no solamente, capítulo 1, versículo 1 dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ok, ahora vamos a hablar de otro rey que se llama Jeroboam. Jeroboam. Este nombre, este no es el primer Jeroboam que hay, este es el Jeroboam segundo. Este hombre, Jeroboam, solo para orientarlos un poco, el primero fue un rey que hizo mucho mal. Y él puso un becerro de oro en el norte, en Betel, y otro lo puso en Dan, para que el pueblo adorara ahí. Dos becerros de oro, ¿verdad? Como para, se dice, no puede ser si Israel sabe lo del Éxodo, pero aún así lo hizo. Pero este hombre, Jeroboam, fue un rey muy malo, o sea, él hizo mucha maldad. Sin embargo, pasó algo muy, muy interesante, y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, dice la Biblia que Jeroboam, voy a darles el contexto, vamos a ir el versículo dice así: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías. Amasías fue el antepasado de él. Dice la Biblia que cuando Amasías muere, dice la Biblia en versículo 22, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, su hijo, ¿verdad? Sobre los hijos de Israel en Samaria. Y reinó 41 años. Y vean qué curioso. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, el otro, ¿verdad? El primero que les hablaba. Hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Solo antes de pasar al otro, solo imagínense esta fama. Tenemos a un rey como Ezequías, que dice la Biblia, no hubo como él, no hubo como él. Pero de ese otro se dice, ese fue el que hizo pecar a Israel. Imagínense que digan, hey, ese es Oscar, el que hizo pecar a Costa Rica. Y ha pasado varios siglos, o sea, desde que pasó esto, no han pasado 10 años, 20 años, han pasado muchos años. Y entonces lo recordaban así, mira, Jeroboam, él fue el que hizo pecar a Israel, sí, sí. Entonces, qué fama, ¿verdad? Y todavía este muchacho se llama igual que él. Y entonces vean lo que pasa, dice, pero sin embargo, vean qué interesante. Él restauró los límites de Israel hasta la entrada de Amat, hasta el mar del Arabá. O sea, fue un conquistador. Liberó a Israel de esta nación, de sus opresores, conforme, oigan, lo hizo conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gadefer, o de Galilea, es lo que quiere decir Gadefer. Este es un pasaje que quería mencionarles por el poder histórico que tiene. No sé si a veces cuando los niños enseñamos a los niños la historia de Jonás, que se lo tragó un gran pez, la gente dice, sí, es una fábula, y bueno, qué bonita, y nos ilustra que, pues sí, que hay que servir a Dios, porque si no se lo come uno un pez y después lo vomitan a uno, entonces muy feo, mejor hay que obedecer a Dios. No, esa no es la lección. La lección es que sí, hay que servir a Dios y que Dios usará cualquier medio para que haga su voluntad, eso es cierto. Pero mucha gente decía, no, Jonás no existe. No hay profetas en Galilea, decían los fariseos, ¿recuerdan? Los fariseos, un fariseo le dijo a Nicodemo, ¿acaso ha habido profetas en Galilea? ¿Tú eres Galileo? Dígame eso. En ese momento no sé por qué Nicodemo no le menciona eso. Pero aquí está. Jonás, hijo de Amitai, era de Gadefer. Gadefer es Galilea. Y entonces, aquí se comprueba primero históricamente que existe Jonás. O sea, Jonás no era un mito. Jonás fue una realidad, tanto que profetizó otra cosa como la liberación de la nación de Israel, de esas 10 tribus, de sus enemigos. Nada más para hacer la aclaración. Y entonces, a pesar de eso, Dios bendice a un hombre malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, dice. ¿Por qué? Y Dios nos responde. Versículo 26. Porque Jehová miró la angustia
la amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces está un ambiente terrible. Se dice, nuestro país está metido en maldades, se ve cómo aumenta la droga y cómo las personas se matan y hay mucha libertad sexual y pensamientos contrarios a Dios. Y las cosas no prosperan. Pues sepa que a pesar de eso, Dios sigue amando al hombre pecador. ¿Por qué Dios los ayudó? Por eso, porque Él vio la amarga aflicción de ellos. O sea, Dios no pasa por alto tu preocupación. Dios no es un Dios indiferente a tus pruebas, sino que Él está atento ahí. Dice la Biblia, porque Jehová miró la muy amarga aflicción, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado aún raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Ezequías, no, por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dios usa al que quiere. Dios usa al que quiere. Usó a Jeroboam y seguramente Jeroboam salía en los, ¿cómo se llama? En los selfies haciendo así. Fui yo, ¿verdad? No, fue Dios, ¿verdad? Al final dice la Biblia que los demás hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Mat, que había pertenecido a Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y quiero decirles algo, ese libro no aparece en la Biblia, no aparece. El que aparece es el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Qué es lo que quiere Dios decir esto? Ok, los hechos y la valentía de ese hombre fueron escritos en un libro que desapareció, del que ya la gente no tiene memoria. Y eso es la última lección. ¿Qué quieres que se escriba de ti? ¿Quieres un libro en que escribas? Que escriban eso. El primero es el libro de la vida. Si hoy no conoces a Cristo como tu Salvador, o conoces a alguien que no lo conoce, Él debe estar escrito en este libro. Ojalá ora por él, por salvación. Pero es el primero. No importa si usted sale en televisión o fue un gran hombre o antes de morir, Steve Jobs, uno de los hombres más ricos del mundo, el creador de Apple, el de los celulares, él dijo, al morir casi, ¿verdad? Habló sobre las pérdidas en cuanto a relaciones familiares y eso, pero él decía, al morir, yo seré el hombre más rico del cementerio. El más rico del cementerio. No queda nada. Cuando muere Rockefeller, uno de los hombres, el primer billonario en Estados Unidos, el primero que hizo más de 1.000 millones de millones, es un billonario de dólares. Cuando él muere, está la familia reunida y uno de los nietos, ¿verdad? Pregunta, ¿y cuánto dinero dejó el viejito? Así fue, así estaba. Bueno, obviamente les ha interesado eso, pero hay una respuesta muy interesante que se escribió. Y uno de los nietos respondió y dijo, todo. Ante la pregunta, ¿cuánto dinero dejó? Él dijo, todo. Porque no nos llevamos nada, no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es nuestra fe para enfrentarnos al Señor un día y decirle, Señor, por tu gracia, por Jesucristo estoy aquí. No tengo méritos, sino por ti estoy aquí. El libro de Oseas nos deja muchas lecciones, muchas lecciones. Les animo a tomar sus Biblias y hacer un devocional del libro. Yo tengo este es mi devocional. Ahí estoy trabajando en el libro de Oseas. Ya avanzamos algo, ¿verdad? Ya avanzamos de capítulo 1, versículo 1. Nos quedan 12 capítulos. Entonces, imagínense, de aquí hasta el año 2050, ¿verdad? No, pero tuve la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Solo les recuerdo al final el mensaje es este. Dios te ama como Oseas amó a su esposa adulta. No le puso condiciones, recordemos, cuando Oseas trae a Gomer a la casa, no le pone condiciones, no le dice, vea, ahora usted, cuando yo salga, se sale después, no salga conmigo, ¿no? Solo le dijo, bueno, no ande con otro esposo. Vean, Gomer no hizo lo mismo ya. Gomer dijo, no, está bien. Y según la historia, Gomer se queda con Oseas. No sé más detalles, solo la historia cuenta que él restaura la relación. Y así pasa con nosotros. Dios un día nos rescató
perdón, nos creó, nos compró y ahora quiere tener comunión todos los días con nosotros. Cada día está con nosotros. Y a partir de ese momento, Gomer, sus hijos que no eran de él, se convirtieron en sus hijos. Él hace esa referencia también aquí y dice la Biblia, y en el lugar donde se les dijo, ahí en Oseas capítulo 1, versículo 10, dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso pasa hoy con nosotros. Si usted está lejos de Dios, hoy por Jesucristo es hijo del Dios viviente. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga. Quiero agradecer la invitación, que Dios les bendiga mucho y vamos a terminar en oración. Solamente con la cabeza inclinada por un segundo, nada más, si usted hoy está ahí con alguna angustia, alguna preocupación, si usted dice, no tengo paz por pruebas y eso nos pasa a todos. Yo tengo un trabajo que hacer difícil esta semana. A veces las relaciones con la familia son difíciles, a veces son muy buenas, a veces son difíciles, pero sepa que Dios va a estar ahí con usted, le va a ayudar, le va a sacar adelante, porque le ama. Y si en algún momento alguien le dijo, nadie te ama, o alguien le dijo, yo no la amo, no lo amo, Dios sí lo ama. Dios sí lo ama. Y lo ama, pero con un amor, como lo vimos, fuera de lo normal, fuera de lo racional, fuera de lo socialmente aceptado, digamos, fuera de lo común. Y que ojalá eso nos dé el poner en Él nuestra esperanza. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio de que al abrir la Biblia, Señor, encontramos, Señor, ahí consuelo y esperanza. Tu palabra dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. De veras que es así, Señor, de veras que en ti podemos poner nuestra esperanza, Señor, desde nuestra juventud, Señor, hasta ahora, Señor, sé tú nuestro escudo, nuestro refugio, Señor, tú nos guiarás, nos llevarás a través de toda nuestra vida hasta el momento de presentarnos ante tu presencia. Te ruego por mis hermanos, Señor, oramos juntos todos por los que están en pruebas, tanto aquí como en sus casas, Señor, por mis hermanos en todo el mundo que te necesitan, ¿no? Que están en angustia con esta terrible pandemia, Señor. Hágase tu voluntad, quítala cuando tú lo desees, Señor, y cumple sobre todo tus propósitos para que tu reino, Señor, avance y que muchas almas puedan conocerte. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y un saludo a todos nuevamente. Chao.
Hermanos, Dios les bendiga. Quisiera solo agradecer y disculpar por ahí el chiquillo ahí de Mendoza, que se me va al principio. Es una bendición estar con ustedes un día más, que Dios les bendiga. Gracias al hermano que nos trajo el mensaje. Dice Salmo 119 que la palabra de Dios es nuestra delicia, ¿verdad? Yo creo que sea así, si no lo es, de tomar, que sea nuestra delicia estudiarla. Igual a los que están por Zoom, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por un día más. Que Dios nos permita estar en su presencia. Nos vemos. Señor bendito, gracias por tu misericordia. Dios, Señor, que podamos siempre sentirnos y ser agradecidos genuinamente con todo lo que haces, Señor, con cada cosa que tú nos manifiestas en nuestra vida. Gracias por esas cosas incontables de las que debemos estar agradecidos y somos gratos, porque simplemente las damos por hecho en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos renueves, que nos transformes para vivir las cosas de tu voluntad, y te rogamos, Señor, que todo temor que sea glorificado. Llévanos conmigo a nuestros hogares y gracias porque este templo se abrió. Y por tu gracia, este rato se abrió, porque has permitido. Pido que llegues a los hermanos, que nos a vivir una vida santa esta semana, cada día hasta que tú vengas. Bendice al hermano Walter en su recuperación, su salud. Y te pido, Señor, que de verdad que bendigas a tu iglesia, que estén en medio de las necesidades materiales, sean las necesidades espirituales, que sean abastecidas con una sed por tu palabra. Lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
les bendiga, hermanos.